nada, muchas gracias por la oportunidad. Estamos con el diputado Feliciano Castro Meléndez, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, quien ha tomado bien aceptarnos una pequeña entrevista, diputado, para donde queremos platicar, más que nada es una plática amena, donde sí que haremos algunos cuestionamientos, pero queremos meternos un poco más en el proceso que fue esta legislatura, y que mejor de la mano de quien coordinó todos estos esfuerzos que fueron llevados a cabo los últimos 3 años. Diputado, ¿cómo estás? Muy bien, Carlos, muchas gracias por el espacio, por la invitación, y entiendo que me quieres animar con eso de que será una breve entrevista. Qué bien que así sea, con entera disposición a platicar y decirte una cosa. Yo en realidad no soy deportista, pero de niño en mi pueblo, en el llano, jugábamos béisbol ahí en el llano, ¿no? Y siempre entendí que era mejor las pichadas fuertes, de alta velocidad, antes que las pichadas de tu rumbo. Entonces, por lo tanto, me gusta más la segunda parte de tu planeta, que sean cuestionamientos. Muy bien, diputado, pues excelente. De Gambino, Guasave, Feliciano. Vamos a empezar con el típico 3-2-1 para iniciar. Precisamente quisiera pedirte 3 libros que te marcaran tu vida, 2 escritores que nos recomiendes y un poema que transforme. Mira nomás. Bueno, mira. En mi primera juventud, mis lecturas fueron esencialmente en 2 rutas, ¿no? Era el momento que resultó del 68, y donde la ruta de la juventud era justamente la rebelión, y una de las formas que cobra fuerza es justamente el movimiento guerrillero. Teníamos muy reciente la Revolución Cubana, el propio movimiento del 68, la represión del gobierno mexicano y la emergencia del movimiento guerrillero en varios países de América Latina. El primer libro que yo leí justamente versa sobre esa temática, Ñacahuazú, la guerrilla del Che en Bolivia. Y lo digo porque fue un libro que yo estoy buscando durante muchos años y lo he encontrado. La misma edición, un libro de pastas verdes de un periodista peruano. Otro libro que también tiene que ver con ese proceso y que fue parte de la forja de los movimientos de la juventud en los años 70, es una novela de Nikolai Ostrovsky que se titula Así se templó el acero. Y te puedo decir que me emocionó y me marcó tanto que es un libro como de 600 páginas y lo leí de un solo jalón en una noche, ¿no? Empecé a leer ese libro al oscurecer. Al siguiente día estaba saliendo el sol y estaba leyendo la última palabra de la última página de esa novela. Luego después, por ahí en los años 80, un joven estudiante de la Facultad de Derecho de la Universidad de Zacatecas me regala un libro que también me marca, de Pablo Neruda, que son sus memorias, confieso que he vivido. En ese sentido, te diría que esos 3 libros, que fueron la premisa, y si de marca hablamos, pues te citaría esos 3 libros. ¿Qué poema? Pues hay muchos poemas. Yo lo que te puedo decir, como dice Dolores Castro, una poeta militante del Partido Comunista, la poesía es la visión amorosa del mundo, pero no solo eso. En la perspectiva de Octavio Paz, la poesía es revolucionaria y es una convocatoria a combatir, ¿no? Es más, por ahí lo escribe cuando dice amar es combatir. Entonces el amor al prójimo, que es el eje vertebrador de la existencia humana, ¿no? Es justamente la ruta del humanismo a lo largo de siglos y siglos. Entonces, en esta perspectiva yo creo que el reto es cómo cultivar esa visión amorosa del mundo, y que es la esencia de la política de izquierda. Para ser de izquierda
o se es humanista con esa visión o no se es. Ya lo dijo García Lorca cuando le preguntaban que si él era político, y él dijo, no, yo no soy político. Incluso hizo el intento de que se iba a afiliar a un partido político, un partido comunista en España, pero se arrepiente y le cuestionan que si es político, y dice, no, no soy político, soy revolucionario, comprometido con el pueblo. Precisamente, y amén de lo que acabas de mencionar, diputado, te pregunto, defínenos por qué esta legislatura la caracteriza el que usted ha llamado, o lo que usted ha llamado como el humanismo mexicano. Bueno, hay que decir que quien llama o habla del humanismo mexicano es el presidente Andrés Manuel López Obrador. Yo creo que el humanismo, que por cierto en la izquierda, aquí en Sinaloa, lo empezamos a reivindicar desde fines del siglo pasado. Está documentado. Aquí mismo en la historia del Parlamento sinaloense hay una línea que pone en el centro justamente esta visión, este concepto de cómo ejercer la política, donde incluso hasta en el lenguaje se observa eso. El humanismo es el compromiso con la gente, es el amor a los otros, es el amor a la gente. Y para ejercer el humanismo, una condición deben de cubrir todos los políticos de izquierda: ser buena gente. No se puede ser humanista si en tu cabeza está la perversión, el cálculo, si en tu cabeza está la lógica del mercado que te genera situaciones de corrupción, de trance, etcétera, pues no puedes ser humanista. Entonces el humanismo es el compromiso de generar una política para luchar por la igualdad social, con todo lo que esto implica y lo que suponen los derechos humanos al centro. Y se trata de tener una visión histórica del humanismo. O sea, no es una utopía, no es un sueño sin soporte. El humanismo se trata de arraigarlo aquí y ahora. El compromiso, como lo dice José Saramago, en polémica con otros utopistas, él dice que no le interesa pensar en la generación de fines del siglo XXI, sino aquí y ahora. Entonces el humanismo es un planteamiento concreto de cómo concebir el ejercicio del poder y la política para propiciar la igualdad social, para propiciar todos los derechos para todas las personas. Entonces, en esa perspectiva, yo creo que con López Obrador, a partir de este movimiento que se ha venido generando desde hace muchos años, ¿no?, se inaugura la posibilidad para que desde el gobierno de la República podamos implementar el humanismo. Aquí en Sinaloa, yo creo que justamente la cuarta transformación que lidera el doctor Rubén Rocha Moya, gobernador del estado de Sinaloa, representa el ejercicio humanista. Yo en uno de los informes del gobernador lo planteé en un detalle aparentemente nimio, sin embargo, ahí se condensa el humanismo. A los niños que por primera vez en el gobierno de Rubén Rocha Moya se les implanta un aparato para que puedan escuchar, niños sordos, y cómo esos niños les transforman el mundo y les transforma el mundo a su familia, etc. Y la primer voz que escucha el niño es la voz de su mamá, ¿sí? Como todos los niños al nacer, y que empieza ese ejercicio de comunicación, de interacción entre el bebé y la mamá, ¿sí? Entonces ese hecho condensa una política humanista. Evidentemente supone tener una visión mucho más amplia, pero como lo dijo José Martín, toda la gloria del mundo cabe en un grano de maíz. Es correcto. Fíjate, y sobre esto que acabas de comentar, hemos hecho un análisis en la mesa reservada de sucesos importantes que han que han realizado esta legislatura y que nos llama mucho la atención por cómo se ha dado, ¿no?
hablamos, y con esto quisiera preguntar, en esta legislatura de hecho se han hecho reasignaciones presupuestales con un corte social. Esto llama la atención porque hay mucha gente que no las alcanza a entender. ¿Cuáles fueron las más importantes y para qué? Queremos preguntarte, y qué diferencia estas reasignaciones a otras legislaturas. Bueno, en principio hay que destacar que nosotros como diputados de Morena, que tenemos la mayoría en este Congreso, somos parte del proyecto de la Cuarta Transformación, del ejercicio del poder desde la perspectiva de la Cuarta Transformación. Esto supone, por lo tanto, identificar que parte esencial, central de esto es el poder legislativo, que está en manos de gobierno de Morena, en este caso representada por Rubén Rocha Moya. Entonces, en ese sentido, para explicarnos lo que ha sucedido en el Congreso, pues tenemos que inscribirnos en esta ruta. La orientación social del presupuesto es concepto de Morena. Y hay que decir que esta política de modificar el presupuesto con el criterio de orientación social se inicia en la legislatura pasada, en la 63 legislatura, y cobra fuerza a partir del gobierno de Rubén Rocha Moya. Es la misma ruta, por eso yo destaco, es una política que tiene que ver con los principios de Morena, no son hechos aislados. Yo fui diputado por ahí el 2004 al 2006, ¿no? Y recuerdo que el presupuesto llegaba y así se aprobaba, no se le movía una letra. Había mucha discusión, nosotros desde la oposición formulábamos una serie de planteamientos. Y uno de ellos era justamente que se orientara presupuesto para las personas con discapacidad. Ya existía una ley de protección y de apoyo a las personas con discapacidad, pero cero presupuesto, ¿no? O sea, no, el gobierno no se obligaba, tenía que ver con las circunstancias. Y justamente en la pasada legislatura pudimos observar, y se tradujo en hechos, de cómo se abre cauce a que asistan al Congreso trabajadores del sector salud, trabajadoras sociales, psicólogos, químicos, etcétera, trabajadores del sistema penitenciario, de distintos lugares de las esferas públicas, a solicitarle al Congreso que hiciera una modificación del presupuesto y le diera una orientación social. Hay que decir entonces que esto se inaugura en la legislatura pasada. Cobra fuerza y forma en el ejercicio de gobierno a partir de Rubén Rocha Moya, y lo que yo destaco en esta ruta es, uno, que somos el primer estado a nivel nacional donde se dispone de una pensión universal para las personas con discapacidad. Y esto lo hicimos aquí en el Congreso, respaldando totalmente la iniciativa del gobernador Rubén Rocha Moya para atender justamente este sector. Más de 600 millones de pesos, y esto ya quedó como una ley para efecto de que se asuma ese compromiso con la gente. Y esto es resultado de los cambios que se han dado en Sinaloa, que se distingue bajo ese mismo criterio y que en esencia es el humanismo esta legislatura con respecto a las pasadas. Las mujeres, las minorías, los derechos humanos. Yo creo que este es el punto que caracteriza esta legislatura. Hicimos 27 reformas a diversas leyes, desde la interrupción legal del embarazo, en una perspectiva de entender y asumir que la mujer es sujeto de derechos, y que en tanto derechos consagrados en la Constitución, esto debía traducirse en legislación local en Sinaloa, de mucha controversia. Es más, hay que decir que todavía sigue habiendo muchas resistencias. En el ámbito cultural hay muchas resistencias, y donde a la mujer se le prácticamente es un estigma el tema de la interrupción del embarazo. E incluso nosotros llevamos, ¿no?, este proceso de reforma a propósito de los derechos de las mujeres. Sinaloa está colocado a la misma altura de los países europeos. Somos la legislación en este terreno más avanzada en América. No solo en cuanto a las semanas
no solo en cuanto a los criterios que se deben de seguir, de combatir todo estigma, sino que justamente en la perspectiva del lenguaje, nosotros dijimos vamos a retirar la palabra aborto del propio lenguaje en relación a esto, porque la sola palabra es un estigma contra la mujer, y por eso no vas a encontrar en la legislación de Sinaloa el concepto aborto. El concepto es interrupción legal del embarazo, como también el tema de las minorías, ¿no? Nosotros avanzamos hacia el combate a las terapias de conversión, por ejemplo, ¿no? Que pues en términos discursivos alguien puede decir, pues eso no tiene trascendencia. No, tiene mucha trascendencia. Claro. Y estamos hablando de humanismo, entre otras medidas y reformas que tomamos. De lo que manifestaba a un inicio, precisamente sobre incluso la resignación de presupuestal al tema de los apoyos para las personas con alguna discapacidad y cómo se baja el rango de edad, que en un inicio eran 29 años, se baja a 0 años, entendemos una reforma hecha aquí en el Congreso del Estado. La oposición ha manifestado que no es sostenible mantener tanto apoyo con un rango de edad tan grande, hablando de que cualquier persona desde los 0 años pueda solicitar este apoyo. ¿Qué opinión le merece? Pues las personas que opinan, ¿no?, en esos términos, pues evidentemente es gente que en el mejor de los casos pudiésemos decir que les distingue la indiferencia, ¿no? Lo otro que pudiéramos afirmar es que son posiciones contrarias a los más elementales derechos humanos. Desde nuestra perspectiva es al revés. Para nosotros hay que poner en el centro a las personas, a los seres humanos. Y más aún si hablamos de personas con discapacidad. Y con cuanta mayor razón si hablamos de gente en una situación de pobreza. Tener una discapacidad y ser pobre en realidad es un drama social que solo puede atenderse de manera universal a partir de políticas de gobierno. Y en ese sentido, por supuesto que sí se puede sostener, ¿no? Son las prioridades que debemos de tener. Yo creo que si algo tenemos que afirmar en los próximos años en este estado, es el compromiso con todos los sinaloenses que vivan una situación de discapacidad. Debe ser al contrario, ¿no? Entonces, en esa línea, nosotros seguimos reiterando que esta es la visión de Morena, y no tengo ninguna duda. El compromiso y la sensibilidad del gobernador Rubén Rocha Moya va a ratificar esta política desde el ejercicio de gobierno propiamente, como no tengo ninguna duda que la nueva legislatura va a afirmar estos principios sin ninguna. Es más, es un orgullo nacional que en Sinaloa tengamos una política de pensión universal para las personas con discapacidad. Y ciertamente, en el marco de la política de Andrés Manuel López Obrador, se le daba pensión a los adultos mayores que tenían una discapacidad. Sí. Pero había un rango de la población que no recibía ningún apoyo. Entonces el gobernador, en acuerdo con el presidente de la República, fueron los primeros en hacer un planteamiento de esta naturaleza. Eso es hablar de humanismo. Correcto. Y bueno, me voy a meter en temas que fueron más polémicos, que llamaron más la atención por lo menos de los últimos momentos. Esta legislatura en materia educativa tuvo bastante que ver. Sabemos que es algo que a usted le emociona, el tema educativo, y que precisamente en esta legislatura se homologó una ley de educación, se reformó una ley de la Universidad Autónoma de Occidente, y que se le está dando seguimiento a la ley orgánica de la UAS. ¿Por qué darle tanta importancia a estos sectores que se veían de cierto modo, pues bueno, sólidos? ¿Por qué hacer hincapié en este tipo de seguimientos o reformas? Pensar en una perspectiva humanista, reitero, es poner en el centro a los seres humanos, a la humanidad misma, históricamente concebida. Y en esta ruta, la educación se convierte en el elemento que la va determinando, que la va forjando. Pero hablar de la universidad
no solo es hablar del individuo como tal, sino es hablar de la política educativa que México debe de seguir para resolver sus procesos económicos, sociales, de servicios, etc. Hablar de la educación es hablar de unos planteamientos esenciales de la transformación de este país. Por eso Andrés Manuel López Obrador se planteó que uno de los aspectos centrales sería justamente la reforma educativa. Estamos hablando de un tema eminentemente cultural, es decir, condición y base para forjar la nueva sociedad a la que aspiramos. Una sociedad solidaria, una sociedad de los derechos humanos, una sociedad que incluya a todo mundo, requiere una nueva dimensión cultural. Y tenemos una gran ventaja. La gran ventaja de que la herencia cultural del pueblo sinaloense y del pueblo mexicano, a partir de la bondad, es decir, a partir de ser solidarios, soporta las bases para una filosofía educativa de esta naturaleza, para un nuevo sentido pedagógico. Entonces, en correspondencia a estas transformaciones que a nivel nacional se hacen, derivado de esa política, así como se hace la reforma educativa, por cierto, a quien le toca presidir el proceso de reforma en el Senado fue el doctor Rubén Rocha Moya. Nosotros, por disposición de la Constitución y por disposición de la Ley General de Educación, estamos obligados a hacer la armonización de la legislación local con las disposiciones federales, y por ello procedimos a hacer la reforma a la Ley de Educación del Estado de Sinaloa en correspondencia a esta nueva visión y a esta nueva disposición constitucional y legal. Luego procedimos a expedir la Ley de Educación Superior para el Estado de Sinaloa, que no existía, por cierto, en Sinaloa. Entonces, en correspondencia a estas disposiciones, se trata que a partir de esta nueva disposición jurídica generemos los cauces legales para que Sinaloa pueda correr por los procesos de la cuarta transformación a nivel nacional. Pensar Sinaloa necesariamente nos convoca a colocarnos en la perspectiva nacional. Diputado, preguntarte ya más crudamente, ¿cuál fue el mayor reto que afrontaste en esta legislatura? Pues hablar de un reto en particular, pues no lo tengo ahorita así en la mente. Lo que sí te puedo decir que el reto fue justamente cómo a partir de mis compañeros, integrantes del grupo parlamentario, y por supuesto en total colaboración con el gobernador Rubén Rocha Moya, que lidera la cuarta transformación en Sinaloa, pudiésemos ser cauces desde la naturaleza misma del Poder Legislativo para que la política humanista se concretara en Sinaloa. Esto implicó una serie de iniciativas de carácter político. Te decía, uno en el ámbito de la educación, que sigue siendo un reto, a propósito de las reformas a las leyes orgánicas de las universidades con autonomía legal. Sin duda que hemos encontrado mucha resistencia, si del caso de la UAS hablamos, y en eso obviamente adquiere mayor controversia y mayor polémica. Pero no solo es en el ámbito de la educación, ya lo decía hace un momento, en el ámbito de los derechos de las mujeres, las minorías, las niñas y los niños, el tema de los sectores productivos, particularmente de acuerdo a la naturaleza del Congreso del Estado y las circunstancias locales, se han venido generando una serie de políticas hacia los sectores productivos. Solo que hay que decir que si de la economía hablamos, necesariamente tenemos que concebir la perspectiva nacional, ¿sí? Entonces, pero si tú me preguntas cuáles son los temas que abordamos en el Congreso y que generaron mayor controversia, mayor resistencia, mayor tensión política, por decirlo así, pues es el tema del desafuero y el juicio político en contra de Jesús Estrada Ferreira, ¿no?
por una razón elemental. Nosotros estamos aquí para cumplirle al pueblo a partir de los principios y la política de Morena. Y aun cuando Jesús Estrada Ferreiro tenía como origen partidario Morena, no íbamos a solapar conductas ajenas a los principios de Morena. No íbamos a solapar violaciones a la Constitución y a la ley. Este sin duda fue un reto importante, significativo, por una razón elemental. Concebir la transformación en Sinaloa pasa necesariamente por el hecho de que en el centro esté el respeto irrestricto a la Constitución y a las leyes, ¿sí? Por eso fuimos ahí. También enfrentamos el tema, aunque con otros matices, del químico Benítez, pero en esencia bajo los mismos criterios. Y el tema de la reforma a la ley orgánica de la UAS. Quizás los temas de mayor controversia son estos tres temas. Okay. Y por último, molestarte y decirte, ya un asunto más personal incluso, de la anterior legislatura de la cual formaste parte a la de hoy, incluso ya en un tono más relajado, dos cosas: ¿cuál etapa disfrutaste más y cuál es tu experiencia como legislador que más hayas disfrutado, tomando en cuenta cualquiera de las dos legislaturas, y si pudieras contarnos alguna anécdota al respecto? Bueno, yo soy feliz ejerciendo mi militancia de izquierda. Nací en la izquierda, ya tengo pues bastantes años viviendo en esto y la disfruto. Y a propósito de anécdotas, te voy a contar una que te vincula a ti. Híjole. Que no sea con la presentación de Zasalpa nomás. No, Audómar Ahumada Quintero. Con esto le rendimos un homenaje, un reconocimiento a un compañero que ejerció roles de liderazgo en la universidad y en la lucha de la izquierda en este estado. En una ocasión, estábamos en una reunión y Audómar dice: oye, pues yo traigo este carro nuevo, no, yo cada año cambio de carro y lo meto a la lucha. Y le digo yo a Audómar, ¿pero eres feliz? Sí, me dice. Entonces, pues mete ese carro y mete otros y mete todo lo que pueda, güey, porque eso es parte de nuestra vida, de nuestro concepto. Entonces yo soy feliz en la militancia de izquierda y desde esta militancia contribuir en lo que podamos para afirmar nuestros sueños, nuestras utopías, ahora en buena medida hechas realidad. Entonces, ¿qué diferencia hay entre la primera y la actual? Porque la primera fuimos minoría en oposición, ¿no? Me tocó cuando éramos solo 3 diputados. Y eran bastantes. ¿No? No, porque había habido otras legislaturas donde, si no me recuerdo, fueron 5 del PRD. Nosotros fuimos 3 y en una situación de mucha plenitud política, porque justamente fuimos congruentes con lo que planteamos. Y en aquel entonces se debatieron 2 temas, fíjate, que hoy estamos en esa ruta de hacerla realidad. Antes de que en la Ciudad de México se hicieran las reformas para legalizar la interrupción del embarazo, en este Congreso se debatió el tema, ¿no? Y justamente fue una controversia y una polémica entre algunos diputados del PAN y yo. Ahí debatimos, ahí está en el diario de los debates. Hace 20 años. Este tema, sí, hace 19 años, creo que el debate fue el 2005, ¿no? Y es un tema que logramos hacerlo realidad, ¿no? En ese sentido, pues eso mismo te genera satisfacción, te genera mucha motivación y felicidad, ¿no? Y hay una conexión. Y el otro tema que debatimos en aquel entonces fue el tema de la UAS, ¿sí? Era la discusión de la ley orgánica de la UAS. Desde aquel entonces nosotros dijimos, bueno, no voy a hablar de nosotros, yo fui el único que estuve en contra, porque mis otros 2 compañeros, y le digo con toda claridad, del PRD, votaron a favor de la ley orgánica que promovió Héctor Melesio Ojeda el 2006, ¿sí? Entonces, yo desde aquel entonces me opuse a 2 cosas. Uno, que se le negara
el derecho de los universitarios a participar en la definición de las autoridades. Y segundo, que se negara la democracia universitaria al crear la llamada comisión de postulación, porque eso representaba y representa el instrumento para el control de la propia universidad. Pero además hubo un hecho muy importante en aquel entonces. Quien presentó en el Pleno la propuesta académica en relación a la ley orgánica fui yo, a un punto tal que tuvieron que interrumpir la sesión porque ellos ni cuenta se habían dado que la propuesta que traían sacrificaba el tema de la academia. Y la propia referencia al artículo 3º constitucional, se hizo un paréntesis en la polémica para presentar justamente una adecuación que tenía que ver con el aspecto académico, y prácticamente el referente que tomaron para su elaboración fue el que nosotros estábamos presentando. Entonces, estos dos temas para mí fueron muy importantes, de mucha polémica, porque ambos los estamos viendo hoy. Como también en la primera ocasión, te decía hace un momento, y ahí está en el diario de los debates, nuestra reivindicación fue la reivindicación de una política solidaria con los sectores sociales como discapacidad, etcétera, y los sectores productivos. Entonces, prácticamente estamos en la misma ruta, solo que en una dimensión que hace la diferencia. Hoy somos gobierno. Hoy la izquierda conduce el gobierno de la República, conduce el gobierno del Estado, y somos mayoría en el Congreso. Entonces, esto hace la diferencia. Es decir, no es lo mismo ser una oposición en absoluta minoría, ¿no?, donde la tribuna tiene otro rol. Claro. La tribuna es un espacio de denuncia, es un espacio para promover el concepto y la filosofía de la izquierda, es un espacio para combatir y luchar y gestionar la solución de problemas inmediatos. Ahorita que digo esto, otro tema que debatimos en aquel entonces fue el tema de la municipalización del Doral con José Ríos, que luego después se hace realidad en la 63 legislatura, justamente con la mayoría de Morena, ¿sí? Entonces, los mismos temas de aquel entonces son los que estamos abordando, es decir, los estamos tratando para resolverlo con la visión y la perspectiva de la izquierda. Entonces, por lo tanto, esto nos da mucha satisfacción, nos da mucha motivación, nos hace felices en el ejercicio y en el compromiso de la militancia de izquierda. Falta mucho por hacer, sí, mucho, pero está en esta ruta. Por ejemplo, concluyo diciéndote que sigue pendiente la definición de cuál es la política de este país para los sectores primarios, dígase la agricultura, la pesca, la ganadería. Pero no solo eso, ¿cuál es la política que vamos a implementar en relación al ejido, por ejemplo? Porque no solo es hablar de agricultura, es hablar del ejido. Y esto nos debe llevar necesariamente al planteamiento de una reforma al artículo 27 constitucional, a la Ley de Desarrollo Rural, ¿no? Y en el centro, ¿qué es lo que está aquí? Una definición estratégica con perspectiva de nación, que ponga en el centro la soberanía alimentaria de este país. Entonces, cuando tengamos esta definición, yo creo que es uno de los retos por los cuales hay que avanzar. Hay una serie de políticas públicas que se derivan de esta perspectiva, ¿no? López Obrador ha venido indicando algunas. La presidenta virtual, Claudia, ya lo ha planteado. Por ejemplo, tan solo por citar una aparente nimiedad, pero que habla de esa visión distinta, la restauración de la Productora Nacional de Semilla, recuperarla y ponerla como una política donde, a partir de que este país produzca la semilla, podamos justamente garantizar una visión viejo, ¿no?, soberana en la producción de alimentos. Nada más imaginémonos que por X situación política mundial en un momento dado, los grandes agronegocios que controlan las semillas de maíz blanco, por ejemplo, tomen la determinación de decir, hacemos un sabotaje y no le vendemos semilla a los productores de México. Entonces, no solo es pues el tema de abaratar los costos.
Entonces, yo creo que estos temas siguen pendientes, y en 6 años el gobierno de la Cuarta Transformación avanzó muchísimo, pero estamos en este proceso de transformación, por eso se habla del segundo piso de la 4T, que la consolide. Entonces, todos estos temas, por supuesto que el Congreso del Estado puede ser partícipe en esto. Yo estoy seguro que diputados como quien nos acompaña en este momento, Serapio Vargas, tiene el compromiso de trabajar. Esperemos que ahora... Aparte se quede la siguiente. Sí, justamente por eso le digo. Hoy que tiene y cursa la dimensión superior de empresario, de acuerdo a los ejercicios que está haciendo hoy, bueno, este tema en general del campo, ¿no? Tiene que ver su propia empresa con eso, sea centro de las políticas y las iniciativas a desarrollar. Es el mismo caso para el sector de la pesca, ¿no? El sector social de la pesca requerimos mucha atención, una política que trascienda pues la coyuntura de la zafra camaronera o de cualquier otra especie. Requerimos una política estratégica que ponga en el centro la definición de soberanía en perspectiva de nación. Creo que esa es la ruta. Coincido. Y son parte de las cosas pendientes. Coincido, incluso hablando del tema de la pesca, nos hemos concentrado en los grandes conglomerados, las grandes armadoras, el atún, el camarón, pero la pesca ribereña, hablar de las cooperativas pesqueras, donde se han ido olvidando, se han ido perdiendo incluso esa soberanía que se tenía bajo el esquema de organización dentro de los mismos campos pesqueros. Hoy vemos campos pesqueros que han quedado pues a medias, que no han llegado donde deben consolidarse en la construcción. O sea, por supuesto que nos falta mucho, ¿no? Hemos avanzado bastante, pero lo más interesante es que hay mando, hay gobierno, hay timón para avanzar en esta ruta, porque está justamente la recuperación de la vida en los pueblos del litoral sinaloense, ¿no? O sea, dignificarlos, etcétera. Pero no solo es eso. La solución de los problemas de ellos tiene que ver con mejorar significativamente la nutrición del pueblo mexicano. Y qué mejor que llevar proteínas de origen de pescado, ¿no? Y como parte de esa política, fíjate, no recuerdo exactamente si esto viene desde con Lázaro Cárdenas, ¿no? Pero yo recuerdo que por allá en los años 50 y 60 del siglo pasado, el mero, que me quiero imaginar que había en abundancia, se convirtió en una fuente de proteínas muy importantes, ¿no? Donde se vendía baratísimo, ¿no? Y se encontró un mecanismo para conservarlo solo salándolo, y era carne seca, y se vendía por todos lados. En aquellos entonces la población rural era mayoría. Entonces a mí de niño me tocó alimentarme con mero, que llegaba un camión a mi pueblo Gambino que le decían carro tienda, y en los propios abarrotes de la comunidad se vendía el mero. Entonces, pensar en la solución de los problemas de los pescadores es pensar en cómo mejoramos la nutrición del pueblo mexicano. Muy bien, vamos. Con eso nos quedamos, diputado. Me salta una duda, que quizás haya personas y compañeros que todavía la tengan. Muchos se preguntarán, y no quiero llegar a eso ni hacerlo tan explícita, pero sabemos de tu activismo, sabemos que va a continuar Feliciano Castro en su activismo político, en su mensaje. En ese mensaje, recuerdo una carretera donde lo mencionaste, en la construcción de ese humanismo mexicano, precisamente, que hay que profesar y hay que llevarlo a todas partes. Pero Feliciano, ¿qué sigue para ti? Hablamos hace un tiempo tú y yo de la construcción del relevo generacional incluso, pero no visto desde un aspecto de edades, sino precisamente esa construcción cultural. ¿Dónde va ese discurso? ¿O dónde lo has visto? ¿Se mantiene? ¿Se ha generado? ¿Se ha creado? ¿Hay que impulsarlo más? ¿Qué falta por hacer? Yo creo que el pueblo mexicano tiene muchos cuadros políticos en este proceso. Yo hablo de relevo generacional como actitud ante la historia, con una determinada visión, con una determinada congruencia. El relevo generacional
no es, desde mi perspectiva, llego yo joven de 25 o 30 años, quítate tú viejo, ¿no? Que es el mismo caso en relación a las mujeres. Cuando declaran que es el tiempo de mujeres, yo digo, no, es el tiempo de mujeres con una visión humanista. Porque ha habido mujeres que ejercen el poder como la Thatcher en Inglaterra, por citar un caso. El problema es qué política es la que vas a promover, es el mismo caso. Entonces yo creo que el relevo generacional se está cursando, ¿no? Y el relevo puede ser no alguien de que de 25 a 30, puede ser de más edad, porque creo que así va a ser y es un proceso un poco gradual, no hay una ruta marcada para decir tenemos tanto de avance, etcétera. Hay una serie de retos. Lo que sí te puedo afirmar, que necesitamos una juventud entendida esta como categoría social, no como edad biológica, una juventud en actitud histórica, con una visión y un sentido filosófico de la política y de la vida, ¿sí? Por lo tanto, no solo se trata de formar cuadros en el confort de las oficinas de gobierno o de los congresos. Se trata de forjar esa juventud, o que por derecho propio se autoforje esa juventud, entendiendo y asumiendo el significado de la calle, con todo el simbolismo político y poético que tiene la calle, ¿sí? El compromiso con la gente, la sensibilidad con la gente, el sentido de pertenencia con el pueblo. Y para eso yo creo que no basta solo el confort de las oficinas gubernamentales. Pues yo creo que tenemos el mensaje muy claro del diputado Feliciano Castro, a quien quiero agradecerte personalmente y decirte que esta legislatura ha significado mucho para Sinaloa. Y nosotros como generación, o por lo menos como Mesa Reservada, hemos observado que ha tenido incluso una disposición también hacia la atención a los medios de comunicación, que ha tenido una atención distinta a los grupos sociales, que incluso para mí fue muy significativo ver en el pasado foro que hubo para la reforma al Poder Judicial, como algunos dijeron, me tocó incluso cursar el ingreso diciendo, hey, no nos dejaron entrar. ¿Cómo no? Nos dejaron entrar y hasta nos dieron un espacio en aire acondicionado, estamos en el solazo, dijeron. Entonces, ese tipo de acciones que creo que sí tienen mucho que ver y a veces parecen un detalle, pero que marcan la diferencia. Te lo digo porque en nuestros tiempos como universitarios no nos dejará mentir un amigo que anda por allá por atrás, Panchito, que dejarnos en el sol era poco, era decir poco, era mandarnos la patrulla, subirnos, era amenazarnos, era que no nos entregaran los papeles de la escuela. Y hoy tenemos una casa del pueblo de puertas abiertas. Por eso te lo reconocemos también, diputado, y queremos agradecerte este espacio. Muchas gracias. Yo simplemente reitero, la reforma a la ley orgánica de la Universidad Autónoma de Sinaloa es ineludible. Y esto es así por una disposición de la Constitución de la República y por la Ley General de Educación Superior. Ambos documentos, ambas disposiciones legales son el marco jurídico que motiva y soporta el planteamiento de la ley, de la reforma a la ley orgánica a la Universidad Autónoma de Sinaloa. Es decir, no es una ocurrencia, es una necesidad, además de social, es una obligación constitucional. Hay que decir que estamos, el Congreso de Sinaloa, en omisión legislativa, es más, en omisión constitucional, porque cuando se hace la reforma en 2019 del artículo 3º constitucional, en uno de los transitorios se establece que los congresos de los estados tenemos un plazo de 180 días para hacer la armonización correspondiente de toda la normatividad en relación a la educación, y en este caso en relación a la educación superior en Sinaloa, que contempla, por lo tanto, las leyes orgánicas de las universidades con autonomía legal. Luego, el 2021, que se hace la reforma a la Ley de Educación Superior, o sea, la Ley General de Educación Superior, y se establece la reglamentación del tercero. Entre otras cosas, viene el tema de las reformas a las leyes orgánicas,
y en su artículo 2 se dice que es condición para una reforma hacer una consulta a la comunidad universitaria, una consulta bien informada, que todo el mundo participe, estudiantes, maestros, profesores. Por supuesto que cuando nosotros hablamos de que es ineludible, justamente lo estamos planteando por esto, ¿no? Porque hay una necesidad social en el país de que las universidades jueguen otro rol, un rol de mayor protagonismo para contribuir a trascender la condición de dependencia de los países subdesarrollados. Digo esto solo de paso, es un tema muy importante y muy de fondo, pero por otro lado es una disposición constitucional y de la Ley General de Educación Superior. Entonces vamos a avanzar, vamos en esa ruta, y hoy estamos en un momento de que a partir de la consulta que consagre el artículo 2 de la Ley General de Educación Superior, el Congreso en sesión de su pleno hemos resuelto solicitarle a la autoridad universitaria que sean ellos quienes realicen la consulta. Estamos en eso, y yo aprovecho para hacerle una invitación reiterada al doctor Robespierre Lizárraga a que nos sentemos a dialogar. En una universidad y en un Congreso del Estado deben de prevalecer las ideas, debe prevalecer la permanente apertura al diálogo, la disposición de construir puntos de encuentro. En este momento nos encontramos, y yo invito una vez más a la autoridad universitaria a sentarnos a dialogar. Bien, muchas gracias, diputado. Excelente. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias por podernos ver este día. Esta es una entrevista con el diputado Feliciano Castro Melendres, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado. Una plática muy amena que tuvimos sobre este proceder de la legislatura que culmina próximamente en Sinaloa. Grandes temas se hablaron, espero que les haya gustado y sobre todo que esperen más. Pueden preguntar, pueden mandarnos aportaciones y con mucho gusto lo vamos a hacer llegar a donde sea necesario. Mientras tanto les avisamos que próximamente tendremos una serie de sorpresas en mesas reservadas, así que espérenlas, que de aquí salen varias cosas. Muchas gracias.